Bueno, entonces la clase pasada estábamos viendo la parte teórica, definimos lo que era una ecuación diferencial, la clasificamos, decíamos que una ecuación diferencial se podía clasificar según el tipo, ordinarias o parciales, se podía clasificar según el orden, de que hacía referencia a la máxima derivada, y la otra clasificación era exclusivamente para las lineales, que era según para las ordinarias, que era según su linealidad. Hicimos algunos ejemplos, ¿no? Decíamos que si que era lineal, si se podría llevar a la siguiente estructura. Entonces aquí colocamos la variable pendiente, sus derivadas en forma ascendente hasta llegar al término que no tiene derivada. Y tenían que ir acompañada de unos términos que llaman los coeficientes. Este llama el término independiente. Bueno, y esos términos, los coeficientes juntos con el término independiente, deberían depender exclusivamente de la variable independiente. En este caso sería la x. Hicimos acá un ejemplo, una de orden 3. Colocamos los coeficientes, colocamos el término independiente, entonces cumplía los requisitos. Hicimos por aquí un ejemplo, esta no era lineal, pero se podía transformar. Pues aquí era simplemente dividir por y y se arreglaba todo el problema. Hicimos otro ejemplo, una que no era lineal, pero también era transformable. En este caso era porque podríamos cambiar el orden de derivación. Eso se puede hacer en las de primer orden, ¿no? Si fuera de orden 2, orden 3, orden 4, ya no se puede hacer este truco. Entonces aquí era multiplicar por el de x de y organizar toda la información de tal forma que nos quedara la estructura, pero con variables al contrario, ¿no? Entonces, primera derivada de x sin derivar x y tenía que ir acompañado de términos que dependiesen de la otra variable que sería y. Entonces era lineal. ¿Sí? Bueno, esos son ejemplos lineales. Ahora coloquemos ahí como para finalizar esa parte algunos ejemplos de no lineales. ¿Sí? Voy a colocar aquí uno para empezar, una que no es lineal porque se añade todo un poco. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esa no es lineal por muchos motivos. Aquí la variable dependiente es y, ¿no? Y variable independiente no se muestra. Supongamos que es la x. Supongamos que es la x. Entonces, segunda derivada debería ir acompañado de un asunto que dependiese de x, pero en este caso depende y. Por lo tanto, no es lineal. También podríamos haber concluido que no es lineal porque aparece la primera derivada elevado a una potencia. Entonces, por aquí, tampoco es lineal. Tampoco es lineal por el hecho de que aparece la variable dependiente dentro de una función. ¿Sí? Entonces, de muchas formas podríamos haber concluido que no es lineal. Entonces, no cumple nada. ¿Sí? Eso es un ejemplo de encontrar que no es lineal. Es algo rápido. Uno simplemente casi que a ojo se ve. Bueno, en muchos casos. Bueno, con eso terminamos la parte de la clasificación de los tipos de ecuaciones diferenciales. Ahora, la clase de hoy la vamos a iniciar con soluciones. Vamos a hablar de los tipos de soluciones. ¿Sí? ¿Qué es una solución? Bueno, en pocas palabras, una solución de una ecuación diferencial es una ecuación ordinaria, que al reemplazarla en ecuación diferencial la reduce a una identidad. Y las ecuaciones ordinarias se pueden clasificar en ecuaciones explícitas o ecuaciones implícitas. ¿Sí? Entonces voy a escribir por aquí primero ecuación explícita. Entonces, cuando hablamos de una ecuación explícita, pensamos algo de la forma donde la variable y está despejada, y igual a f de x. Recuerde que las ecuaciones explícitas, pues también se consideran funciones. Entonces, aquí tenemos una función. Entonces, una solución puede venir en forma de función. Pero también podríamos tener una solución dada por una ecuación implícita. ¿Sí? Matemáticamente, pues escribimos acá f de xy igual a 0, algo implícito.
Esas son las soluciones. Bueno, ahora hablando de los tipos. Esos dos tipos, tipo función, tipo ecuación implícita, se tiene para las siguientes soluciones. Entonces, cuando hablemos de solución, podemos hablar de solución particular. Solución particular es una solución, una ecuación explícita, es decir, una función o una ecuación implícita. Podemos hablar de familias, que eso ya es un conjunto de soluciones. Podemos hablar de solución singular, que es una solución particular que no proviene de una familia. Y podríamos hablar de la solución general. Eso sería lo más bonito, poder hallar una solución general. Bueno, esos son los tipos de soluciones. Y en los 4 tipos de soluciones pueden aparecer explícitas o soluciones implícitas. ¿Sí? Empecemos con la solución explícita. O sea, vamos a empezar con la particular. La vamos a definir de forma explícita y de forma implícita. Explícita en forma de función. Entonces vamos a decir que una función es una solución. Una función, llamémosla fx, es una solución para una ecuación diferencial. Es importante, bueno, esto es para ordinarias, ¿no? Para una ecuación diferencial ordinaria. Es importante recalcar el orden, de orden n, ¿sí? En un intervalo i. Aquí un paréntesis. Ese intervalo se le suele colocar un nombre. Entonces, ese intervalo i se conoce como intervalo de definición. ¿Sí? O también de solución. ¿Sí? Entonces, una función es una solución en un intervalo i si pasa lo siguiente. Entonces, si f posee por lo menos n derivadas continuas, en i, tal que al reemplazarlas en la ecuación diferencial, la reducen a una identidad. Una identidad, pues, es una igualdad que es verdadera. O sea, si al lado izquierdo le queda, no sé, un número 5, pues al lado derecho también le tiene que quedar 5. Si le queda x al cuadrado, pues al lado derecho también tiene que quedar x al cuadrado. Ejemplo, vamos a colocar aquí un ejemplito. Y tenga en cuenta que las soluciones dependen de un intervalo. Ese intervalo, pues obviamente se construye a partir del dominio de la función. Entonces, es parte del dominio. Entonces, por ejemplo, la función y igual a un 16avo de x a la 4. Voy a colocar aquí dos funciones. Y la función constante y igual a 0 son soluciones de la siguiente ecuación. X y a la 1 medio. No, voy a escribir de otra forma. Y' igual a x por y a la 1 medio. Vamos a escribir así.
en el intervalo, y voy a dejar espacio para el intervalo. Lo vamos a escribir al final. Vamos a deducir cuál es el intervalo. ¿Sí? Y ahorita le hacemos una pequeña modificación al ejercicio. Va a ser el segundo ejemplo. Bueno, dejamos el espacio para el intervalo y vamos a mirar qué vamos a hacer acá. La idea es que necesitamos reemplazar las funciones aquí. Ahora, cuando usted tiene una función, ¿sí? Cuando usted tiene una solución, tipo solución, es decir, explícita, usted lo que tiene que hacer es reemplazar la variable dependiente. Esa sería la dinámica. ¿Sí? Para una ecuación explícita, para una función. Entonces, para reemplazar, ¿sí? Vamos a verificar. Vamos a escribir aquí, verificación. Entonces, para verificar que es solución, simplemente se reemplaza la variable dependiente. Bueno, y sus derivadas. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas? Pues eso lo dice la ecuación. Aquí la ecuación dice primera derivada. Ah, pues primera derivada. Entonces, y la vamos a reemplazar aquí. Y también necesitamos reemplazar el y'. Entonces toca reemplazar en esta parte y en esta parte. Ah, esta parte, otra vez. Y aquí, donde marqué con rojo. Entonces, lo primero que usted necesita es, pues para poder reemplazar, necesitamos la derivada. Sería un cuarto de x al cubo, ¿verdad? Un cuarto de x al cubo, muy bien, esa es la derivada. Voy a escribir aquí la función para tenerla. Vamos a empezar con esta solución. Entonces, necesitamos la derivada. 4 pasa a dividir, se simplifica, un cuarto de x al cubo, efectivamente. Y reemplazamos. ¿Sí? Recuerda que reemplazamos solo la variable dependiente, la x la dejamos quietica. Entonces, donde dice y', pues escribimos el y'. En este caso sería un cuarto de x al cubo. Y al otro lado, donde está y, pues escribimos un 16avo de x a la 4. ¿Sí? Entonces, solo la parte de y la reemplazamos. Esta igualdad la voy a colocar en forma de pregunta, voy a colocar un interrogante arriba. ¿Será que sí es verdad? Ahora, vamos pensando también en el intervalo. La función que nos dieron, su dominio es todos los reales, ¿no? No hay ninguna restricción en x. La derivada tampoco tiene restricción, todos los reales. Entonces, el candidato de intervalo es desde menos infinito hasta más infinito. Entre más grande puede ser el intervalo, mejor. ¿Sí? Ahora lo que hay que mirar es que si a la hora de reemplazar de pronto toca hacer alguna restricción en x. ¿Sí? Aquí no hay nada que hacer. Esto ya es un cuarto de x al cubo. Aquí sí hay una operación. Toca sacar raíz a estos términos. Pero estos señores no tienen problema a la hora de raíz. Usted le puede sacar raíz a un 16, o mejor dicho, al 16. Le puede sacar la raíz cuadrada a x a la 4 sin ninguna restricción. ¿Sí? Entonces no aparece restricciones. Esto nos quedaría un cuarto de x al cuadrado. Sea lo Y si, mismo. y si ahora uno multiplica, pues da lo mismo. Y no tocó agregarle restricciones. Entonces, al parecer, como no hay ninguna restricción, pues el intervalo es desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, la otra ni siquiera la voy a reemplazar. Esta la podemos reemplazar aquí simplemente, aquí viéndola, ¿no? Si la función es y igual a 0, la derivada de esta función es también 0, ¿no? Si aquí reemplazo por 0 y aquí reemplazo por 0, pues obviamente se cumple la igualdad. Y esta función, el dominio es todos los reales y la derivada también.
Y al reemplazarla aquí no hay restricciones. Entonces, el intervalo sigue siendo desde menos infinito más infinito. ¿Sí? De todas formas, bueno, escribamos aquí rápidamente las cuentas, como para que quede la constancia que sí verificamos que era solución. Entonces, para y igual a 0, y' vale 0. Y reemplazamos 0 y 0. Esto nos quedó 0 igual a x por 0 a la 1 medio. Que obviamente sí, se cumple. Cuando la solución y igual a 0 es solución, esa solución se conoce como la solución trivial. ¿Sí? No siempre ese señor va a ser solución. Pero cuando es solución usted dice, ah, sí, es obvio, es trivial, solución trivial. Bueno, esas son soluciones particulares, son funciones. Cada función es una solución. Entonces, en este ejercicio acabamos de escribir dos soluciones. ¿Habrá más? Pues en realidad, por lo general hay infinitas. ¿Sí? Por lo general, tampoco es que sea obligación. Usted puede encontrar ecuaciones que solo tienen dos soluciones, por ejemplo. Bueno, le quiero hacer ahora una pequeña modificación a la ecuación. Bueno, la idea es que cuando uno va a resolver esta ecuación, ¿dónde está la ecuación? Acá. Esta ecuación, el método para solucionarla, en particular para este ejemplo, es separar las variables. Todo lo que tenga y para un lado, todo lo que tenga x para otro lado. ¿Sí? Cuando vayamos a hacer este proceso, pues esta y tiene que pasar a dividir, ¿no? Bueno, supongamos que nosotros no la pasamos a dividir. Supongamos que en realidad la ecuación aparece desde el inicio con esa división. Este va a ser el segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Entonces voy a escribir ahora para la ecuación. Y simplemente voy a hacerle esa pequeña modificación a la que teníamos. ¿Sí? Supongamos que no la pasamos a dividir, que así nos la dieron, con ese y abajo. Bueno, esta ecuación es diferente a la otra. Lo que vamos a ver es alguna diferencia. Entonces, para la ecuación y' igual a y a la 1 medio igual a x, aquí también tengo una solución. Entonces, la función y igual a 1/16 de x a la 4 era que sí, así. Es solución. Bueno, eso ya lo sabíamos del ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia aquí es el intervalo. Sí, a ella toca hacerle una restricción allí, ¿no, profe? Sí. Entonces aquí, pues, bueno, si el ejercicio así nace, ahí hay una restricción, aunque nosotros no la estamos colocando. Nosotros vamos a decir, mire, así ya venía el ejercicio, pero acá hay una restricción. Y tiene que ser positivo, ¿no? Voy a escribir por acá. Y tiene que ser positivo. Y eso se ve reflejado ahorita. Bueno, es solución n. Y ahorita escribimos el intervalo. Bueno, si usted quiere verificar qué es solución, pues volvería a hacer lo mismo, ¿no? Reemplaza. ¿Dónde? Pues donde está la y, que sería acá y sería aquí. ¿Ve? Lo mismo y ahorita, igualito. La derivada ya la conocíamos, ¿no? Entonces simplemente vamos a reemplazar. Reemplazando, la derivada nos queda 1/4 de x al cubo. Y abajo nos queda 1/16 de x a la 4. Bueno, y con raíz, ¿no? Y eso en teoría nos tendría que dar x. Bueno, entonces esta parte y esta parte fue lo que reemplazamos. Si se hace operaciones, uno dice, pues sí, da x. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la de arriba? Pues al momento de reemplazar, se está dividiendo por x. Entonces, nació una restricción de la x. En este caso, x
tiene que ser diferente de 0. Y eso ya obliga al intervalo a ser diferente. Necesitamos un intervalo que no contenga el 0. Entre más grande, mejor. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? Si queremos intervalos grandes. Entonces, lo que cambia es el intervalo. Entonces, el intervalo podría ser desde menos infinito hasta 0 sin tomar el 0. O también se puede tomar el intervalo desde 0 hasta más infinito. Pero tenga en cuenta que la solución tiene que ir en un intervalo. Es la solución, bueno, el intervalo de definición no es necesariamente el dominio, ¿no? Porque es que el dominio de la función era todos los reales. Tenga en cuenta que el intervalo está contenido en el dominio. Entonces, esa es la diferencia de esta ecuación a la otra. Entonces, una diferencia es las soluciones. Aquí las soluciones, si están dadas como funciones, pues hay que tener en cuenta que la función no puede ser 0. Y eso limita el intervalo. Además, otra diferencia. Para la ecuación de arriba, y igual a 0 era una solución. Aquí y igual a 0 no es solución porque usted no puede reemplazar acá. ¿Sí? Entonces vamos a colocar eso también. Además, y igual a 0 no es solución. En la otra sí era solución. Ahora, aquí una nota, pero habladita nomás. Entonces, lo que le había comentado anteriormente, ¿no? Para resolver esta ecuación, usted va a pasar la y a dividir. Y le va a agregar una restricción que el ejercicio no tenía. En este ejercicio, y sí podría ser 0. Pero cuando usted dividió por y, le agregó una restricción. Esa restricción usted se la agregó. El ejercicio no venía con ese problema. Por lo tanto, cuando usted solucione, ¿cómo va a solucionar eso? Haciendo integrales. Y cuando usted haga la integral, en realidad va a tener, bueno, no solo va a tener esta función, en realidad va a tener muchas, una familia, porque cuando usted va a hacer integrales indefinidas, entonces va a aparecer la constante integración. ¿Sí? En ese proceso de integración, esta solución, la solución trivial, que era y igual a 0, esa solución se va a perder. Entonces usted debe estar pendiente para que no se le pierdan esas soluciones. Eso ya vamos a ver más adelante cómo hacemos para recuperar el y igual a 0. ¿Sí? Entonces una nota ahí para tener en cuenta. Bien, otro ejemplito. La función y igual a x es solución para y2' menos 2y' más y igual a 0. ¿Sí? Que hay que reemplazar todo lo que tenga y. En este caso todo. Pero para reemplazar acá necesitamos primera derivada y necesitamos segunda derivada. Entonces, primero tomamos la función. Bueno, voy a colocar el intervalo. Bueno, aquí sí el intervalo de una vez, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, para verificar, necesitamos derivar. Derivada de x a la x, derivada un producto. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora necesitamos la segunda derivada. Derivada de a la x y a la x. Y derivada de este producto, ya la acabamos de hacer, miren, la derivada del producto es este resultado. Tomemos este resultado y lo sumamos acá. Entonces, este e a la x se deja sumar con este e a la x. Nos quedaría dos veces. ¿Sí? Dominio de la función, aquí uno ve todos los reales, todos los reales, todos los reales. Y cuando reemplacemos, pues no va a aparecer ninguna restricción. Entonces, segunda derivada, 2 y a la x más x y a la x. Segunda derivada. Menos dos veces primera derivada. Y a la x y a la x.
más función sin derivar. Y lo voy a colocar en forma de pregunta. ¿Sí se anula todo? Bueno, simplemente hacer operaciones. Aquí lo único que voy a hacer es marcar la distributiva. Entonces aquí nos queda menos 2 veces t a la x. Ese señor se cancela con este señor. Y luego cuando volvamos a distribuir, nos queda menos 2x a la x, que se cancela con lo que nos quedó. Entonces, así todo se cancela. Y no hay que agregar ninguna restricción. Entonces, efectivamente el dominio es todos los reales, el intervalo. Ejemplo sencillito. Bueno, eso es las soluciones particulares explícitas. Ahora hagamos la implícita. La implícita se define a partir de la explícita. Entonces, vamos a decir que una ecuación implícita, vamos a decir que f de xy igual a 0, ecuación implícita, es solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n en un intervalo i si pasa lo siguiente. Bueno, aquí lo que debe pasar es que debe haber una solución explícita. Entonces, primero, existe una función phi de x, la voy a llamar. Bueno, eso es antes de lo primero. Existe una función phi de x. Voy a colocar sin numeración. Existe una función phi de x tal que phi reduce la ecuación implícita fx, bueno, fxy igual a 0 a una identidad. ¿Sí? Y eso se cumple para todo y. Bueno, para todo x en y. O simplemente escribo en y. Y aparte de eso, phi tiene que ser solución. De la ecuación diferencial. ¿Sí? También en y. Eso es una solución implícita. Entonces, se vale de la explícita. Debe haber una explícita que es solución y aparte de eso cumple la ecuación implícita. Bueno, ¿sí? Aquí la pregunta del millón es, ¿cómo puedo obtener la función phi? A phi. Bueno, la dinámica es que esa función phi, aquí lo más natural, bueno, aquí la respuesta es básica, el problema es haga la operación. Respuesta, sáquela de la implícita. Entonces, tome la ecuación implícita y despeje la y. Bueno, ustedes ya deben saber usted cuándo pueden despejar una variable en una ecuación, ¿no?
solo existe una regla. Si usted quiere despejar una variable, la regla es sencilla. La variable tiene que aparecer una vez. Si no, aplique procesos algebraicos para que aparezca una vez. Y ahí sí se puede despejar. Entonces, cuando usted despeje Y, le va a quedar su función phi. Obviamente, esa función, o sea, usted pasa de implícito a explícito. Y obviamente, si usted la sacó de aquí, pues esta función debe cumplir esta ecuación. Entonces ya no es necesario probar que la cumple. La tiene que cumplir porque ahí nació. ¿Sí? Ese sería el proceso. Bueno, y verificar que efectivamente reemplazarla en la ecuación diferencial la reduce a una identidad. Esa sería la dinámica. ¿Sí? El problema es que no siempre se puede despejarla allí. Ahorita vamos a mirar cómo haríamos. En algunos casos. Obviamente esos casos están cuadrados para que salgan aquí los ejemplos bien bonitos. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar la siguiente ecuación implícita. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a, no sé, 5. Ecuación implícita. Esa ecuación es solución de la ecuación diferencial de Y de X. Bueno, la voy a escribir aquí de una forma bonita. Mejor con Y'. Y', aquí voy a colocar multiplicado por Y igual a menos X. ¿Sí? Los ejemplos que estoy utilizando son muy básicos. Esto no hay que hacer mayor cosas cuando usted reemplace, ¿no? Hay ecuaciones más larguitas en donde reemplazar se lleva su tiempo. El problema es que de pronto no sea solución y le digan simplemente, oiga, mire a ver si de pronto es solución. Cuando usted reemplaza y todo se cumple, apenas usted reemplace, pues qué bonito, es solución. El problema es cuando no le cuadra. Entonces uno le queda la duda, oiga, ¿será que sí es solución y de pronto me quedó una operación mal? Y tiene que devolverse y mirar todo con cuidadito a ver si de pronto usted se equivocó. Y después de 3 horas usted dice, no, yo no me equivoqué, eso no era solución. ¿Sí? Bueno, esa es solución y voy a dejar aquí espacio para el intervalo. Y ahorita lo deducimos. Bueno, este ejemplo está muy fácil porque está en la ecuación implícita, está muy fácil de despejar la Y. Entonces vamos a buscar el phi. Entonces despejamos la Y. Voy a escribir la ecuación aquí un momentico. Entonces de implícito nos vamos a explícito. Nos queda 5 menos X al cuadrado y el cuadrado de la raíz. Y el cuadrado de la Y pasa a ser raíz. En realidad tendríamos dos raíces, una positiva y una negativa, ¿no? Ahí tenemos dos funciones. Quiero hacer un momentico aquí la gráfica de la ecuación que teníamos. Gráficamente, ¿esto qué representa? Un círculo de radio 5. Casi. Círculo de radio 5, ¿no? raíz de 5. Ah, eso, radio 5, perdón. Bueno, voy a hacer aquí rápidamente el bosquejo. Desde que empezó la virtualidad, a mí los círculos me quedan redondos. En la presencialidad no me quedan así de bonitos. Bueno, esto es de radio raíz de 5. El dibujo no lo hago tanto por las funciones, sino para colocar estos punticos de referencia. ¿Sí? Ahora sí quiero colocar las funciones. Entonces la raíz positiva es la parte de arriba del círculo, ¿no? La voy a colocar aquí punteada por fuera para que se note. La parte de arriba es la función y igual a raíz de 5 menos x al cuadrado. Y la negativa es la parte de abajo, ¿no? Para este ejemplo puede trabajar con cualquiera de las dos. Ambas sirven en realidad. Voy a trabajar la positiva.
esta es la que voy a tomar. No es necesario reemplazar en la ecuación. Bueno, si usted le diera por reemplazar aquí la y por raíz de 5 menos x al cuadrado y eleva al cuadrado, pues esta parte le va a dar 5. Le va a quedar que 5 es igual a 5. Bueno, ¿sí? No es necesario porque de ahí nació. Si nace de ahí es porque cumple la ecuación. Entonces nos centramos es en la parte de la ecuación diferencial. Toca reemplazar acá. Toca reemplazar el y el y'. ¿Sí? Entonces, para la función, esta es nuestra función phi. Es más, la quiero escribir un momentico así. Para phi de x, que en realidad es nuestro y, que en realidad es la raíz de 5 menos x al cuadrado, se tiene que el y' deriva de la raíz 1 sobre 2 veces la raíz. ¿La raíz de quién? Ah, pues la raíz de 5 menos x al cuadrado. Y la deriva de 5 menos x al cuadrado, menos 2x. Y aquí podemos simplificar 2 y 2. Y ahora sí podemos reemplazar. ¿Sí? Entonces queremos reemplazar en nuestra ecuación. Esta es la ecuación. Entonces reemplazando, reemplazamos la y, que es menos x sobre la raíz de 5 menos x al cuadrado. Y este señor, esa no es la y, esa es la derivada. Reemplazamos la y, raíz de 5 menos x al cuadrado. Y la multiplicamos por la derivada. Lo voy a colocar aquí en forma de pregunta. ¿Se cumple? Sí, señor. Sí, es simplemente simplificar, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el intervalo? Pues ahí serían los menores de 5, no, perdón, no. Los X que no es mayor de 5, así no queda bajo una diferencia. Bueno, se puede guiar del dibujo. Desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Menos raíz de 5 hasta raíz de 5. ¿Tomándolos o sin tomar? Tomándolos, ¿no? Sí, tomándolos. No Tomándolo. los puede tomar. Ah, no. ¿Por qué no se puede? Porque en el denominador quedaría raíz de 0 y ahí ya habría una, Queda pues, una determinada. ajá. Esa restricción la agrega la derivada, ¿no? La función no tiene esa restricción. La función tiene como dominio, más quiero escribir aquí un momentico el dominio. El dominio de nuestra función phi es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, tomándolo, ¿no? El problema es la derivada. Ese sí tiene la restricción. Y la idea es un intervalo en común, ¿no? Pues, se toma sin esos señores. O sea que en la gráfica hay que quitarle algo. El círculo completo, cuando usted hace la gráfica de una solución, eso se conoce como la curva solución. Entonces, esa curva solución toca colocarle una restricción. Entonces, es el círculo, pero sin tomar los cortes con el eje X. Colocarlo aquí grandes que se note que estamos quitando esos puntos. Entonces, es un círculo con dos huequitos ahí. Esa sería la solución. Bueno, la curva solución. Entonces, ahora sí vamos a agregar el intervalo. ¿Listo? Ahora pensemos un momento que la ecuación implícita, usted trata de despejar la y, pero en realidad está muy complicado despejar la y porque y puede aparecer, no sé, 5 veces. Y puede aparecer dentro, digamos, una función tangente, luego aparece por allá en una función exponencial y luego dentro de un logaritmo. Dígame, ¿a qué horas usted va a despejar esa y? En teoría se puede, pero trate de hacerlo. Entonces, en ocasiones, no es necesario encontrar la función phi. Entonces, vamos a mirar otra forma.
otra forma de verificar qué solución. ¿Sí? No siempre va a funcionar. Para este ejemplo funciona. Entonces aquí la dinámica es, si su ecuación es implícita, oiga, ¿por qué no deriva implícitamente? Entonces tome su ecuación implícita y deriva implícitamente. La dinámica es que si la deriva implícita, usted puede llegar a la ecuación, diferencial, entonces puede concluir que es solución. ¿Sí? Este método es bonito. Y algo que tiene bonito es que no tiene que buscar función phi. ¿Sí? ¿Siempre le va a funcionar? No, porque puede ser que usted derive implícitamente y aquí no llegue a la ecuación. Pero en el caso que llegue a la ecuación, pues ya listo. Puede decir de una vez que es solución. ¿Sí? Y para este ejemplo sí se puede llegar sin ningún problema. Entonces hagámoslo por este lado. Este lado queda más fácil. Nuestra ecuación era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. ¿Sí? Vamos a derivar implícitamente. Hay muchas formas. Usted puede derivar primero sin dependencia, luego le coloca la dependencia y luego despeja el de y(x) o algo así. O podríamos hacerlo de la forma fácil, con derivadas parciales. Entonces recuerde que la teoría era pase todo para un lado. Bueno, en realidad ese 5 que está ahí ni quita ni pone, porque es que vamos a derivar. La derivada del 5 va a dar 0. ¿Sí? Vamos a hacerle un seguimiento aquí a ese 5. Bueno, aquí está la función de dos variables, ¿no? Y entonces queremos hallar la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la ecuación, y'. Puede ser que la ecuación no tenga derivada, puede ser que la ecuación esté escrita como diferenciales. No voy a escribir aquí un momentico. Algo con dx más algo con dy. En este caso usted debería, bueno, usted también puede, al fin de cuentas, utilizar esto y luego separa los diferenciales y llega acá. ¿Sí? O puede tomar la ecuación desde un inicio y derivar sin dependencia para que una vez le quede el de x y el de y. Bueno, pero en este caso necesitamos el de yx, el y'. Y según la fórmula, esto es menos derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y. Entonces, haciendo las operaciones, menos, ojo, no perdamos de vista el 5, derivada con respecto a x. 2x. ¿Qué pasa con el 5? Se vuelve 0, ¿no? Ah, Ah, no. Sí. claro, una constante. Derivada con respecto a y. 2y. Muy bien. ¿Qué pasa con el 5? También se va porque es una constante. ¿Sabe el 5 qué hizo? Mm, El 5 no hizo nada. Ahí fuera dado lo mismo, se colocó un 5, un 7, un 8, un 9. ¿Sí? Eso lo vamos a recordar ahorita. Bueno, y ahí está. ¿Cómo era la ecuación? Ya llegamos a la ecuación, ¿no? Muestra a ver cómo era la ecuación. La ecuación era... ¿Dónde está la ecuación? Oiga, aquí ¿por qué puse un medio? Esto era primo, ¿no? Y por y' igual a menos x. ¿Qué tenemos nosotros? Ah, este x, este y, lo pasamos aquí a multiplicar y ya llegamos a la ecuación. Desde la derivada pudimos llegar a la ecuación. Conclusión, es solución. ¿Sí? Es una forma sencilla. Y nos ahorramos la búsqueda de la función phi. Solo hay en la matemática, por lo general, siempre va a pasar algo similar. Si usted por un lado gana algo, en este caso ganamos tiempo, pues por otro lado usted pierde algo. Entonces aquí ganamos algo que es tiempo, pero perdimos algo.
¿Sí? Alguien puede decir, perdimos la función phi. Bueno, pues, aquí lo ideal es que no tocó buscarla. Lo que en realidad perdimos es el intervalo. Sí. ¿Sí? Porque el intervalo nace de la función phi. Claro que si usted tiene la gráfica de este señor, pues usted podría llegar a la conclusión de pronto a decir que el intervalo solución es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. ¿Sí? Haciendo la gráfica de la solución. Pero de pronto aquí usted lo que haría era tomar las fronteras y le quedaría un pequeño error porque la respuesta era sin las fronteras. ¿Sí? Entonces gana algo, pero pierde otra cosa. Bueno, ese es un ejemplito. Por aquí voy a tener otro ejemplo. Espere, busco. De ya. Implícita ya. No, esa es la que tenía. Solo tenía este ejemplo. Entonces, esas son las implícitas. Ahora pasemos a la siguiente tipo de solución, que son las familias. Familia de soluciones. ¿Sí? A las familias de soluciones usted no va a estar nombrando familia, eso usted le va a llamar solución. ¿Qué es una familia de soluciones? Pues es una colección de soluciones, ya sea implícitas o explícitas. Hay sus dos versiones, dependiendo de lo que uno tenga. Entonces simplemente es un conjunto de soluciones. ¿Sí? Ahora no me van a hacer lo siguiente, ¿no? Usted puede tener la solución y igual, por ejemplo, y igual a 2x, supongamos que es solución. Dice, voy a formar un conjunto. Y lo encierra entre llaves. Ya creé una familia. Cuando digo conjunto me refiero por lo menos dos. ¿Sí? Entonces, una solita no cuenta. Es un conjunto de soluciones que por lo general dependen de un parámetro. Bueno, depende de parámetros. Depende de parámetros. ¿Sí? Yo escribo aquí por lo general, pero es que siempre los ejemplos que nosotros hacemos siempre va a depender de parámetros. Bueno, aquí antes de mostrar un ejemplo, vamos a hacer un repaso de algo que usted debe conocer muy bien para entender esta parte. Cuando usted trabaja ecuaciones, en las ecuaciones aparecen las siguientes expresiones o los siguientes conceptos. Aparece algo que usted llama variable. Puede aparecer algo que es constante y puede aparecer algo que es parámetro. Y uno se la pasa trabajando con variable, constante y parámetro. ¿Sí? Voy a colocar aquí dos ejemplitos. Voy a colocar primero la siguiente expresión. Y igual a 2x más 3. Esa ecuación gráficamente, ¿qué representa? Recta. Bueno, Una si usted pendiente. dice una pendiente es un número. Si usted dice que es una recta, es porque usted está pensando que hay dos variables. ¿Cuáles serían las variables? Y, X. La costumbre, ¿no? X y Y son las variables. ¿Y el 2 y el 3 qué serían? Si no son variables. Constantes. Serían constantes. Bueno, eso lo voy a escribir mejor aquí abajo. Voy a dejar ese espacio para escribir otra cosa.
Entonces acá D1, las variables son X y Y. Escribo D1 porque ahorita voy a escribir otra. Entonces variables X y Y. Y constantes 2 y 3. ¿Sí? Las constantes son valores fijos. Son números de un conjunto de escalares que usted toma. Bueno, uno lo llama escalares, pero en realidad un escalar es una constante que multiplica. Aquí el único número que está multiplicando es el 2. Entonces, el 2 se llamaría escalar. El 3 es una simple constante. Entonces, bueno, y esto no tiene parámetros. Ahora, si en vez de esa recta escribo la siguiente expresión, ¿eso qué representa? Una recta. Una pendiente. Una pendiente es un número. La pendiente ahí sería la M. La pendiente sería la M. Puede ser, sí. Si usted todavía está pensando en eso como una recta, es porque usted está suponiendo que las variables son, ¿cuáles serían las variables? X, Y. X y Y, muy bien. Oiga, y lo otro, ¿por qué no? Si son al fin de cuentas letras. La costumbre. Constantes, bueno, puede ser, puede ser. Bueno, si yo le digo que M y B no son constantes ni son parámetros, pues serían variables. Podría ser. Ahora, si todo fuera variable, ¿eso sería una recta? Pregunto. No, se convertiría en un plano, ¿no, profe? No, profe. No, eso ya no sería una recta. ¿Qué sería? Pues, no sé, una ecuación de, si usted tiene 4 variables, usted está suponiendo que está trabajando en ¿R qué? R4. R4. ¿Sí? ¿Ves? Las variables, ¿para qué sirven? Bueno, las variables, una de las funciones de las variables es determinar el espacio. Entonces, las variables determinan el espacio. Por eso ustedes me están trabajando con rectas, porque siempre están suponiendo que las variables eran X y Y. Y a menos que uno le digan lo contrario, que si yo solo veo 2 variables, pues supongo que estoy trabajando en R2. Determinan el espacio. ¿Sí? Esa es una función de las variables. Y hay una regla general en las ecuaciones. En un espacio n-dimensional no pueden existir más de n variables. Es imposible. ¿Sí? Si usted me dice que esta ecuación es una ecuación en R, entonces una de las dos no es variable, porque en R solo puede existir una variable. ¿Sí? Por mucho. Entonces, las variables determinan el espacio. Las constantes, pues son números del conjunto uno lo llama el conjunto de escalares, pero son los números del conjunto escalar. Y aquí nosotros trabajamos con escalares reales. Por lo tanto, nosotros hacemos cálculo real. Ahora, si usted quiere hacer un cálculo más bonito, usted podría tomar como colección de constantes el conjunto de los números complejos y podríamos hacer un cálculo complejo, algo más entretenido. Dice, no, los complejos es sencillo, una parte real, una parte imaginaria. Pues bueno, entonces tomemos cuaterniones, números formados por 3 partes imaginarias y una real. Si no le basta, pues tomemos octavas de Cayley, que tiene 7 partes imaginarias y una real. Entonces usted puede hacer un cálculo bastante entretenido. Bueno, entonces las constantes simplemente pues, nacen del conjunto de los escalares. Es los números con los que uno trabaja, ¿no? Bueno, números de un conjunto fijo, de un conjunto, que para el cálculo que nosotros trabajamos es el conjunto de los números reales. Bueno, en la expresión 2
Las variables son X y Y. M y B a veces se consideran constantes, a veces. Pero yo digo que constantes es el número 2, el número 3, el número 7. Son valores fijos, valores que yo veo. Esos sí son constantes. Entonces, M y B, si no son constantes ni son variables, ¿qué les queda por ser? Parámetros. Parámetros. ¿Sí? Los parámetros están entre variables y constantes. No se pueden considerar variables. ¿Por qué? Problema de dimensión. Si fuesen variables, usted estaría trabajando en R4 y eso ya no representa recta. Constante, no sé, porque es que si yo escribo la recta real, yo no sé dónde colocar el número M y el número B. Yo sí sé dónde ubicar el número 2 y el 3, pero el M y el B, ni idea. ¿Sí? Entonces, en realidad serían parámetros. Los parámetros uno los suele llamar constantes, pero podríamos decir que son unas constantes que varían. ¿Sí? Una mezcla rara. En realidad el objetivo de los parámetros es definir familias. Ese es el objetivo de los parámetros. Entonces, parámetro definen familias. Ese es el objetivo de los parámetros. Por lo tanto, siempre que le dé un valor a M y un valor a B, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener una recta. ¿Sí? Podríamos tener esta, pero podríamos cambiarle los valores. Entonces, siempre que le dé valor a M y a B, voy a tener una recta. Entonces, este señor en realidad es un conjunto, no está escrito en llaves, está escrito con parámetros. Entonces, esto se puede ver como la familia, como una familia de rectas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un conjunto con dos parámetros, una familia biparamétrica. ¿Sí? Y uno trabaja con parámetros, voy a colocar aquí un ejemplito que nos puede servir ahorita. Entonces, ustedes trabajaron con parámetros cuando vieron cálculo integral. Entonces, usted hacía la integral de 2x de x. ¿Qué es la integral? La integral es una familia. Es la familia de antiderivadas. Entonces, ¿usted cómo encuentra la familia? Pues primero encuentra una antiderivada, que podría ser x al cuadrado. Y luego le suma todas las demás, que todas difieren simplemente en una constante. Entonces, simplemente con agregarle aquí una c, nace la familia. Familia de antiderivadas. ¿Sí? Esa C en cálculo integral uno la suele llamar constante de integración, ¿no? Pero en realidad no es constante. En realidad es un parámetro, porque define una familia. ¿Sí? Y lo bonito es que en cálculo integral esa C no tiene ninguna restricción, ¿no? C es puede tomar cualquier número real. No hay restricción. Eso es lo bonito del cálculo integral. Entonces C vale lo que quiera, lo que uno quiera. Por cada valor de C obtengo una antiderivada. Bueno, ahí hay un ejemplo de familia. Entonces se define a partir del parámetro. Bueno, este cuento de la constante integración nos sirve para el ejemplo de familia. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo de familia. Ejemplo. Por aquí tenía uno bonito. Ah, bueno, ya me acordé cuál. Volvamos aquí al último que hicimos, al implícito. Decíamos que ese 5, pues ni quita ni pone, ¿no? En vez de un 5 podría haber escrito un 3, un 8, un 9, un menos 5, cualquier valor. Y de todas formas, el resultado sigue siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que a la solución
Si yo le cambio el 5 por cualquier otro número, va a seguir siendo solución. Entonces, en vez de un 5, voy a escribir una C. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado igual a C es solución de la ecuación, bueno, de la ecuación y igual a menos x. ¿De dónde van a hacer ese c? Ese c nace de integrales. Se tiene que hacer una integral. Y como solo hay un parámetro, pues eso se llama familia uniparamétrica. Bueno, pero tiene una pequeña diferencia. O sea, este c van a ser de integrales, pero tiene una pequeña diferencia con este. Este c puede tomar cualquier valor. En cambio, aquí este c no puede tomar cualquier valor. Entonces, a veces el parámetro en las ecuaciones diferenciales tiene restricción. ¿Qué valores no puede tomar el c? Pregunto. Por ejemplo, negativos. Negativos. Si yo coloco negativos, esa expresión no es nada, ¿no? Es imposible que la suma de cuadrados me dé negativo. En el cálculo real, ¿no? De pronto en cálculo complejo, pues ahí sí ya no habría ese problema. Lo estamos trabajando cálculo real. Entonces acá nacen restricciones. Entonces una nota interesante es que los parámetros en las ecuaciones diferenciales pueden tener restricciones, ¿sí? A pesar que nace de una integral. Entonces aquí una restricción. No puede ser negativo. Es más, no puede ser cero. Porque si fuese cero, no voy a tener ninguna ecuación. Simplemente voy a tener el origen. Y eso no es nada prácticamente. Entonces C tiene que ser mayor a cero. Bueno, esa es una nota bonita. ¿Y qué es solución? Pues ya lo vimos arriba, ¿no? Con el 5. Donde está el 5, póngale una C. Ya. Aquí tenemos una familia. Familia uniparamétrica. Quiero pintar algunas soluciones. Vamos a hacer algunas curvas soluciones. Entonces, voy a pintar círculos. Círculos con radio entero. Entonces, bueno, este no me quedó bien centrado, pero bueno, mejoró. Casi, bueno, ahí más o menos. Entonces, ahí pinté 3 curvas solución. Hay infinitas en realidad, ¿no? Porque C puede tomar infinitos valores. Cualquier número positivo le sirve. Entonces, aquí tenemos algunas curvas solución. Paso con los ejes. No quedaron bonitos. Listo. Mira, el otro que va hasta medio derecho, lo voy a dejar así como está. Bueno, recuerde que esas curvas, esas gráficas tienen una restricción, ¿no? La restricción es que no pueden tocar el eje X. ¿Sí? Y aquí hice el ejemplo particular. Este podría ser cuando C vale 1. El siguiente cuando C vale 4 para que me dé raíz entera. El siguiente cuando C vale 9 para que me dé raíz entera. Y cada vez que voy a, pues agregándole valores a C, me van dando círculos concéntricos de radio mayor. Bueno, en cálculo multivariable usted solía hacer unos ejemplos más o menos así, los ponían a hacer gráficas así. ¿Se acuerdan en qué concepto hacían gráficas así? Curvitas. Les toca graficar muchas curvas en un mismo plano. Curva de nivel. Curvas de nivel. Bueno, esto es similar a las curvas de nivel, aunque tiene su diferencia. Las curvas de nivel nunca se cruzan entre ellas. En cambio, aquí en las ecuaciones diferenciales, las curvas de solución de vez en cuando se pueden cruzar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, bueno, más tardecito vemos un ejemplo donde se cruzan. Y cuando se cruzan pueden pasar cosas muy bonitas.
Esto lo vamos a ver. Bueno, aquí hay unas curvas solución, ¿no? Se puede pintar muchas. En realidad, si uno pudiera pintar todas, pues llenaríamos todo el plano. Bueno, salvo el eje X, quedaría en blanco. El resto todo quedaría cubierto. Bueno, entonces, este es un ejemplo de una familia uniparamétrica. Y también algo bonito para recalcar, es lo que le decía del parámetro. Los parámetros pueden tener restricciones. Bueno, otro ejemplo. Este ejemplo es más bonito aún. Bueno, voy a empezar con la ecuación. Para la ecuación x2' más 16x igual a 0. Bueno, aquí sí quiero colocar una pequeña nota. Cuando usted tiene familia, a la familia usted no le asocia intervalo, ¿no? ¿Por qué no le asocia un intervalo? Porque los intervalos tienen que ver para curvas en particulares. Además, aquí cada curva solución tiene su propio intervalo, ¿no? Todas tienen intervalo diferente. Entonces, acá en el ejemplo, cuando c vale 1, tenemos la solución x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y para este señor, el intervalo de solución es desde menos 1 hasta 1, ¿no? Sin tomarlo. ¿Sí? Cuando c vale 4, por ejemplo, usted tiene el círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y este señor tiene su propio intervalo. Entonces, usted no le puede asignar un intervalo a una familia. ¿Sí? Bueno, a menos que en realidad todos tengan el mismo intervalo. Usted puede tener una curva, una familia donde todas las funciones sean desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, usted le puede asociar a toda la familia ese intervalo. ¿Sí? Pero tienen que tener entonces todas el mismo dominio, el mismo intervalo. Entonces, cada solución, cada miembro de la familia tiene su propio intervalo. Su propio intervalo. Bueno, ahora sí vamos para otro ejemplo bonito. Esta ecuación. Aquí la variable pendiente es x, la independiente la podríamos tomar como t. ¿Sí? Esta ecuación tiene algo en particular. Esta es una ecuación diferencial, bueno, obviamente ordinaria, pero lineal. Si escribo lineal es porque ya estoy escribiendo que es ordinaria, ¿no? Las lineales tienen propiedades bonitas. Entonces, aquí una propiedad, simplemente pues, quiero comentarles aquí una propiedad de las lineales. La dinámica es que a partir de soluciones particulares, usted puede crear familias. Entonces, cuando vamos a solucionar las lineales, cuando veamos orden superior, que prácticamente vamos a trabajar lineales, vamos a partir de soluciones particulares. Entonces, aquí quiero escribir una solución particular, que es coseno de 4t. Y voy a escribir otra, que es seno de 4t. Esas son soluciones particulares. ¿Sí? No tienen parámetro, una solución. Bueno, la dinámica es que si a ese señor yo le agrego una constante, vamos a generar una familia. ¿Cómo se le agrega? Podría ser sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Bueno, aquí es multiplicando. Entonces, esa constante lo voy a llamar C1. Desde una solución particular acabo de generar una familia uniparamétrica. Y con la solución particular de abajo podríamos hacer lo mismo. Simplemente la multiplico por un escalar. Bueno, por una constante. Y bueno, en realidad por un parámetro. ¿Sí? Entonces, de particulares usted pasa a la familia. Eso en realidad se puede hacer porque ya cuando trajemos el orden superior, simplemente lo menciono, vamos a probar que las soluciones de una ecuación diferencial lineal forman un espacio vectorial. Y en los espacios vectoriales se cumplen las propiedades de cerradura o propiedades clausurativas.
¿Sí? Estos señores serían los vectores. Entonces, en los vectores, una operación es la multiplicación por escalar. Si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, tengo otro vector. Entonces, aquí el escalar lo dejo variable. Bueno, en realidad, parámetro. Y creo una familia. Y lo mismo hago con este vector. Lo multiplico por un escalar y ¡fum! Creo una familia. Y la otra cosa que usted puede hacer, la otra propiedad clausurativa es que cuando usted suma vectores, obtiene un nuevo vector. Entonces estos señores los podemos sumar. Y ahora vamos a crear una familia de dos parámetros. ¿Sí? Que es una familia aún más grande. Entre más grande sea la familia, entre más miembros usted tenga, mejor. ¿Sí? Este conjunto y este conjunto están dentro de este conjunto. Esto es una combinación lineal de los... Esta es la combinación lineal de estas soluciones particulares. Mejor dicho, este es el espacio, lo que uno llama en álgebra lineal, el espacio generado. Y estos señores serían la base. ¿Sí? Entonces aquí quiero hacer un diagrama. Aquí un diagrama que represente la situación. Por aquí voy a colocar un conjunto. Uy, es muy pequeño. Y por aquí otro. Ay, así quedó bonito. Entonces, en un conjunto podríamos colocar todas las funciones que se generan a partir de coseno. Entonces, este señor es el conjunto C sub 1 coseno. Y cada vez que usted lee un valor a C sub 1, pues va a tener una solución particular. Entonces, cuando C sub 1 valga 1, pues aquí adentro vive coseno de 4t. Cuando C sub 1 valga menos 3, por decir, entonces menos 3 coseno de 4t. Infinitos. Y por aquí está el generado de seno. O sea, C sub 2 seno de 4t. Y cada vez que usted lee un valor a C sub 2 va a tener una solución particular. Entonces, por aquí está seno de 4t, que es cuando C sub 2 vale 1. Podría estar, no sé, 7 seno de 4t. Bueno, al fin de cuentas hay infinitos. ¿Sí? A pesar que estos señores son soluciones de la ecuación, no se la llevan tan bien. Tienen bastantes diferencias. Mejor dicho, casi que todos los que están acá no están acá. Y los que están aquí tampoco están acá. Casi que son disyuntos. Solo hay alguien que tienen en común. Y eso es cuando C sub 1 es igual a C sub 2 y es igual a 0. La solución trivial. Ese es el único que está en ambas familias. ¿Sí? Usted podría mirar las familias de la siguiente forma. ¿Qué tienen en común todos estos señores? Ah, dicen coseno. Este sería como el apellido. ¿En qué cambian? Los integrantes de la familia, pues en el nombre. C sub 1 hace el papel del nombre y coseno sería el apellido. Estos son los de apellido coseno de 4t y estos son los de apellido seno de 4t. Sus integrantes se diferencian en el nombre, los valores de C sub 1 y C sub 2. X igual a 0 es el único que podríamos decir que tiene los dos apellidos. Tiene apellido coseno de 4t y seno de 4t. ¿Sí? Ahora, si usted los combina, usted podría generar, bueno, usted puede crear combinaciones y esas combinaciones ya no quedarían adentro sino por fuera, pero siguen siendo soluciones. Entonces por aquí afuera podríamos tener la combinación, por decir, 3 coseno de 4t menos 2 seno de 4t. ¿Sí? Que también es solución, pero está por fuera, está en el generado. ¿Sí? Estos señores ya son integrantes de una familia más grande, una familia de dos apellidos con dos nombres.
Y todos juntos, todos toditos, todos, crean una gran familia. Entonces, entre más integrantes tenga la familia, mejor. ¿Sí? Aquí nosotros no vamos a estar diciendo, familia de soluciones. No, a esto simplemente lo vamos a llamar solución. ¿Esto qué es? Solución. ¿Esto qué es? Solución. Solución. ¿Sí? Tenga muchos o tenga poquitos. Bueno, aquí teniendo en cuenta que los que están aquí no están acá y los que están acá no están acá, entonces pasamos al concepto de solución singular. Solución singular. Bueno, el nombre de singular es con respecto a alguien. ¿Es una solución singular? Es una solución. Particular. Una solita. ¿Sí? Y se dice singular con respecto a una familia si no proviene de esa familia. Entre comillas, no, mejor entre paréntesis. Con respecto a una familia si no proviene de ella. De ella. Entonces, ahí podríamos sacar un ejemplo. Entonces, ejemplo, la solución particular x igual a coseno de 4t es singular para la familia x igual a c sub 2 seno de 4t. ¿Sí? No proviene de ahí. ¿Cómo sabe uno que no proviene? Pues no existe ningún valor de c sub 2 que reemplazaron los de coseno. Aunque uno dice, bueno, es que las trigonométricas son raras, ¿no? ¿Qué tal exista una identidad que diga que, no sé, 8 veces seno de 4t es igual a coseno? Como hay tantas identidades. ¿Sí? Pero esto usted lo puede ver gráficamente, ¿no? El c sub 2 está multiplicando seno de 4t. Gráficamente, ¿qué hace este c sub 2? Pues estira verticalmente la función, o la contrae o la refleja. Pero es una transformación vertical. Nosotros a partir de seno sí podemos obtener la función coseno, pero haciendo traslación horizontal. Y esto es una transformación vertical. Entonces no vamos a llegar. Eso es una forma de verlo. Otra forma es haciendo operaciones. Entonces vamos a hacer aquí la prueba. Quiero hacer la prueba. Entonces, una forma de probar es, oiga, ¿por qué no supone que sí? Digamos que sí y lleguemos a una contradicción. Entonces vamos a hacer una prueba por contradicción. Entonces vamos a partir de algo falso y vamos a llegar en el camino a algo falso. Entonces supongamos que en realidad sí proviene. Que x igual a coseno de 4t no es singular, o sea, sería particular. Bueno, voy a colocar aquí pertenece a la familia x igual a c sub 2 seno de 4t. Si pertenece, debe existir un valor de c sub 2. Entonces de acá existe un valor fijo. Un c sub 2 lo voy a colocar aquí un prima. No voy a pensar que estamos derivando. Simplemente es como para fijarlo. ¿Sí? Fijo. Tal que al reemplazarlo nos da coseno. Entonces tal que y igual a ese c sub 2 fijo multiplicado por seno de 4t nos da la función coseno. Entonces uno queda con la curiosidad, oiga, sí existe, muestre, yo quiero conocerlo.
Entonces vamos a presentarlo. Entonces, ¿cómo lo presenta uno? Pues despeje para que se pueda ver. Entonces, ¿quién es ese C sub 2'? Pues es simplemente coseno de 4t sobre seno de 4t. Bueno, y coseno sobre seno es lo que uno suele llamar cotangente. ¿Sí? Pero entonces acá hay algo que como que no cuadra de mucho. Porque cotangente, yo sé que es una función y es variable porque depende de t. Es variable. Eso dice el lado derecho, pero el lado izquierdo dice C sub 2', que es un valor fijo, un valor constante. Y un valor constante no puede ser variable. Ahí está la contradicción. Eso quiere decir que, Profe, qué pena, podría repetir, es que no entendí esa parte. bueno, que el C sub 2 es un número fijo. Y en cambio lo otro es una función, la función cotangente, que es una función que depende de la, en este caso, de la variable t. Y estamos diciendo que un valor fijo es igual a un valor variable. Y eso Ah, listo, profe. con eso queda probado que lo que de donde partimos está mal. Entonces, A no pertenece a la familia, A es singular para esa familia. Sí, también lo podríamos haber hecho al contrario, ¿no? Podríamos haber empezado con seno. Seno de 4t es singular para la familia C sub 1 coseno de 4t. Mejor dicho, prácticamente todos los que están aquí no están acá. Todos son singulares para esta familia. Bueno, salvo este señor. Y todos los que están aquí son singulares para esta familia. No se la llevan muy bien. Los que están aquí no les dan entrada a los que están acá y viceversa. Lo único que tiene entrada libre es x igual a 0. ¿Sí? Y si quieren unirse para formar una familia entre ellos, pues toca que la formen afuera. Porque aquí no pueden. Les toca aquí. Bueno, eso es solución singular. Quiero colocar aquí otro ejemplito. Buscar la ecuación. Bueno, ejemplo. Para y' igual a x, ya a un medio, esa ya la habíamos trabajado. Nosotros habíamos colocado y igual a 0. Ese señor es singular. Con respecto, y voy a escribir aquí una familia de soluciones. A la familia y igual a 1/4 de x al cuadrado más c elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí no es necesario hacer contradicción para ver que en realidad es singular. Bueno, aquí se ve más simple. ¿Por qué? Porque no existe un valor de c que haga que este término variable se elimine y que todo se anule. ¿Sí? La única forma que un valor constante elimine un valor variable es que lo esté multiplicando. Entonces usted dice, la constante vale 0. Entonces anula. Pero aquí el c está sumando. ¿Sí? Entonces aquí no es necesario hacer contradicción. Aquí se ve. Entonces no existe un valor de c que anule a 1/4 de x al cuadrado. Es a ojos se ve. Entonces no es necesario hacer contradicción. Mire, aquí en este ejemplo pasa algo que es un poquito más interesante. Eso lo dejo para que lo analicen. Esa C que está adentro tiene una restricción. Voy a colocar aquí como una nota.
¿Sí? No tiene nada que ver con lo que estábamos viendo de singular o no singular. Una nota como aparte. C tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Si usted mira aquí en la función, oiga, C no tiene problemas, tampoco va a tener problemas la derivada. El problema es cuando usted vaya a reemplazar. Para que esta igualdad se cumpla, toca colocarle esta condición. ¿Sí? Se la dejo ahí simplemente como para que la analicen. ¿Sí? Un buen ejercicio para mirar. Eso es una nota aparte. Bueno, simplemente estamos haciendo un ejercicio de singular. Entonces, y igual a 0 es singular. Entonces, cuando uno vaya a resolver esta ecuación, ¿qué va a hacer uno? Separar variables, va a integrar y va a llegar a esta familia. Usted dice, ah, mira, aquí está la solución. Pero en el camino se le escapó una. ¿Cuál se escapó? Esta. Entonces, tenga presente que cuando usted haga las integrales y opere aquí, posiblemente se le escape algunas soluciones. Entonces, vamos a estar pendiente de la variable y para que no se nos escapen soluciones. ¿Sí? Además, aquí también hay algo interesante por decir, ¿no? Si usted quiere resolver este señor, usted tiene que hacer integrales. A veces de esta familia usted necesita a alguien en particular. ¿Sí? Entonces necesita un valor de C. Bueno, a veces, cuando usted necesita una solución particular, eso yo lo veo que lo hacen a veces, usted separó y lo que va a hacer es integrar a ambos lados. ¿Sí? Y como usted quiere una solución en particular, yo he visto que a veces le colocan aquí fronteras a la integral. Aquí coloca de 0 a y y aquí coloca de 0 a x, algo así. Integran. ¿Sí? Eso lo trabajan bastante en física, hacer integrales definidas. Bueno, esto funciona lo más de bien en cálculo integral. Oiga, en ecuaciones no me pongan a hacer esto. Porque puede estar cometiendo errores. Usted está diciendo que del proceso de integración usted va a encontrar la solución que busca. Y algo que vamos a ver es que no todas las ecuaciones se solucionan con integrales. Por ejemplo, cuando yo haga esta integral, voy a llegar a este resultado. Pero ¿qué tal la solución que yo estuviese buscando sea esta? Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted evalúe? Le va a llegar a algo falso. Usted va a decir, oiga, ¿qué pasó? No, es que no todas las soluciones se hacen integrando. Entonces, aquí no le coloque fronteras de integración para que lo tengan presente. Bueno. Ahora hablemos de solución general. ¿Qué es la solución general? Pues es la colección más grande de soluciones, mejor dicho, es el conjunto de todas las soluciones. ¿Sí? Eso sería lo ideal, encontrar la solución general. Pero en realidad es muy esquivo, porque es que no hay prácticamente herramientas en general que le permita decir, primero, si existe, puede ser que no exista. Y lo otro, puede ser que usted la tenga y no se dé cuenta. Entonces usted, obviamente la solución general tiene que ser solución con parámetros. ¿Sí? Pero puede ser que usted la tenga y no pueda ser capaz de probar que esa es la solución general. Entonces aquí vamos a quedar como de manos atadas. Entonces, el objetivo sería encontrarlo, pero prácticamente no podemos asegurar que la tenemos, así la tengamos. ¿Sí? Entonces, sería lo ideal, pero en realidad no va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser el siguiente. ¿Cuál es el objetivo que nos vamos a trazar nosotros? Bueno, si usted tiene una ecuación diferencial
ordinaria de orden n, entonces nuestro objetivo es encontrar familias de n parámetros. ¿Sí? Digo familias, ¿no? Hallar una familia. N paramétrica. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Sí? ¿Ese señor es la solución general? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero con eso vamos a ser felices. Entonces, puede ser que sea la solución general. Pero puede ser que no. Si hay algo fijo, la solución general de existir, por lo menos debe tener n parámetros. Por bajito. ¿Sí? Se pueden encontrar soluciones más grandes a veces. Entonces aquí tengo un ejemplo bonito ya para finalizar, de una ecuación de orden 2, en donde usted puede encontrar una familia con más parámetros. Es aquí un pequeño ejemplo. Voy a escribir la ecuación. Y es una ecuación diferencial lineal. Bueno, la ecuación es la siguiente. Entonces, para x al cuadrado y2' menos 6x y' más 12y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar una solución de 2 parámetros, aunque en este caso no va a ser la solución general. Aquí vamos a probar que no es la solución general. Entonces, cuando empecemos a solucionar estas de orden superior, la idea es que vamos a encontrar una particular, que va a ser x al cubo. Y vamos a encontrar otra particular, que es x a la 4. ¿Sí? Por ser lineal, ¿qué vamos a hacer? La vamos a combinar. Entonces a la primera le agregamos un C1 y acabamos de generar una familia uniparamétrica. Y a la otra le colocamos un C2 y acabamos de generar otra solución. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a sumar, las vamos a combinar y vamos a llegar a una solución de 2 parámetros. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, para una de orden 2, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Una familia biparamétrica. Y a esto es lo que le vamos a llamar nosotros la solución. Y ahí muere el ejercicio. Aquí llegamos nosotros y listo. Y nos detenemos ahí. A no estar una carita feliz. ¿Sí? A esto es lo que vamos a llamar solución. Pero esa solución no es general. No es general. Ahí nos faltaron soluciones. Pero nosotros vamos a ser felices con ese pedacito. Quiero escribir otras soluciones. Entonces, en las lineales una forma es hacer combinaciones lineales. Y así usted crea familias. Pero también existe otra forma de crear soluciones. En este ejemplo en particular, la función x al cubo en el origen pasa por el origen, ¿no? Y cuando pasa por el origen lo hace de una forma extremadamente suave. ¿Qué tan suave? Tan suave que la función usted la puede derivar de muchas formas. Bueno, podríamos a partir de la función x al cubo crear una nueva solución. Entonces de aquí vamos a sacar una nueva función y la voy a hacer a trozos. Entonces voy a trabajar con menos x al cubo si x es negativo. Y x al cubo si x es mayor o igual a 0. Esta es una nueva función. Esa función no está aquí. Y se puede probar que esta función, en este ejemplo, para este ejemplo en particular, es solución. ¿Sí? ¿Ah? Esto se une perfectamente en el origen y se une de forma muy suave. Además, esta función, si usted
esta se puede escribir de una forma más bonita. Esta se puede escribir como valor absoluto de x por x al cuadrado. ¿Sí? Esta la voy a llamar y sub 1. ¿Sí? Si usted quiere verificar qué es solución, pues necesita las derivadas. Derivar esto es muy sencillo. Imagínense en un momentico sin el valor absoluto. Entonces tendríamos x al cubo. Y la derivada de este señor es 3x al cuadrado, lo cual se puede escribir como 3x por x. A una de esas x, agréguele barras. Esa es la derivada. ¿Sí? Que su dominio es todos los reales y si usted reemplaza, funciona muy bien. Ah, bueno, y como es de orden 2, necesitamos también su segunda derivada. ¿Cómo se hace la segunda derivada? Pues quítele un momentico las barras y derive. Y a una de las x, colóquele el valor absoluto. Ah, bueno, solo hay una x. Esa es la derivada. ¿Sí? Entonces, ya teniendo las derivadas, usted puede verificar que al reemplazar, efectivamente es solución. Y esa solución no estaba en las anteriores. Por lo tanto, ¿qué hago? Tomo a este señor, le agrego un parámetro y aparecería una tercera, bueno, aparecería entonces una solución de 3 parámetros. Y este ejercicio es tan bonito que no solo funciona con x al cubo, también funciona con x a la 4. De acá usted puede generar una nueva. Sería, hacemos lo mismo. ¿Sí? Eso es porque x a la 4 pasa por el origen de una forma extremadamente suave. Tan suave que usted puede derivar 2 veces y no hay problema. Sigue siendo continuo. ¿Sí? Esto también se puede escribir como valor absoluto de x por x al cubo. Y al derivar podría ser lo mismo. Entonces simplemente quite las barras, derive y coloque las barras a una x. Ese es el proceso para la derivada. Entonces usted puede probar que ese señor también es solución. Es más, en este caso, si usted hace las curvas, la curva x al cubo y x a la 4, las dos curvas se cruzan. Y cuando se cruzan, en el origen, bueno, se cruzan 2 veces, se cruzan en el 0, 0 y se cruzan en el 1, 1. Pero el cruce del 0, 0 es un cruce muy suave, tan suave que usted podría combinarlas entre ellas. Se podría quedar ahora la función x al cubo, si x es menor que 0, y x a la 4, si x es mayor o igual que 0. Entonces, cuando las curvas soluciones se cruzan, si el cruce es muy suave, de pronto usted podría estar creando una nueva solución. Aquí, este señor también es solución. ¿Sí? Y en realidad podríamos hacer ahora más cruces. Podría colocarle aquí este negativo y este positivo. Esa es nueva. O cambiarle aquí el orden. Colocar aquí x a la 4 y aquí x al cubo. ¿Sí? Entonces hay más opciones. Simplemente quiero dejar esas. Y a cada una de esas le podríamos colocar parámetros. Entonces ahora estamos creando una familia más grande. ¿Cómo era la familia? C sub 1 x al cubo más C sub 2 x a la 4, pero ahora le podríamos agregar el y sub 1 con un C sub 3. El y sub 2 con un C sub 4. Y el y sub 3 con un C sub 5. Y aquí todavía falta un poquito. ¿Sí? Entonces, en realidad, para una de orden 2, miren, ya vamos en una familia de 5 parámetros. Y todavía falta. Entonces, usted puede crear familias más grandes a veces, pero tenga en cuenta que nuestro objetivo es simplemente llegar a 2 parámetros. Simplemente le coloco esto como otra forma como podríamos obtener más soluciones. ¿Bien? Quería mostrarles simplemente esa partecita. Bien, esa función la vamos a volver a trabajar más adelante cuando trabajemos orden superior. Recordamos este ejemplo. Bien, vamos a ver hasta ahí porque ya es tarde.